Vamos a hablar hoy, por supuesto, de estos temas entonces que tienen que ver con Cristina y la Corte, y no quiero dejar de meter acá como protagonista también a los medios de comunicación, en realidad como representantes, desgraciadamente, del círculo rojo, El ¿no? establishment, que le llamaban en una época. Estamos hablando del poder, en todo caso, Sí. ¿no? ¿Dónde está el poder? Y muchas veces se hablaba de esto, ¿no? Del poder real, ¿dónde está? Y cuesta encontrarlo, como si se tratara de una sociedad anónima, que muchas veces está compuesto por sociedades anónimas, que uno no encuentra a los socios, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad anónima se manda una macana? En general, lo que hace la justicia es correr lo que se llama el velo societario, ¿no? Esa especie de anonimato, imagínense una especie de telón, bueno, lo corre la justicia, tiene esa posibilidad y descubre quiénes son los socios, quiénes son los integrantes de esa sociedad, claro. Y van, sí, contra el patrimonio no de la sociedad, que muchas veces está compuesto por números que no tienen mucho que ver con la realidad de la capacidad económica que tienen, y bueno, y van contra el patrimonio ya personal, ¿no? Que en teoría o en principio lo que implica tener una sociedad anónima es eso, ¿no? Esa posibilidad no de delinquir, sino de justamente limitar las responsabilidades al monto que uno aporta a esa sociedad y mantener cierto anonimato. Bueno, pero cuando se cometen delitos o cuando se porta mal la sociedad anónima, la justicia, si funciona bien, ¿no? Lo que hace es tener esa posibilidad de correr el velo societario y obliga a los socios a decir, bueno, soy yo, era yo el que estaba atrás de todo esto. Y responder en función de si la justicia define que se mandó alguna macana o no. Estaría bueno correr algunas veces el velo societario, ¿sí? O para conocer quiénes están detrás de los medios de comunicación, más allá de los que vemos, ¿no? Más allá de los periodistas o de los dueños que tienen una cara, ¿no? Y qué hay detrás seguramente nos va a develar, te vas a dar cuenta que hay importantes grupos muy poderosos, económicos, que trascienden la frontera de lo nacional, en muchos casos es la mayoría, y que velan por intereses que poco tienen que ver con la libertad de expresión o de opinión o el trabajo que teóricamente cumple o la un justicia periodista. También, poco velan por la justicia tampoco, ¿no? No les importa, no claro, les importa, en todo caso, sí. Claro. O la justicia la tienen como los medios de comunicación mismos, como una herramienta para lograr sus objetivos. Pero no todo es oscuro, ¿no? A veces el propio accionar de los medios de comunicación dejan a las claras a qué están jugando, ¿no? Y yo creo que es el caso puntual y que sirve como ejemplo lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner en este momento, ¿no? Más allá de discutir, que lo podemos hacer, y si quieren en un rato repasamos lo que es la causa y el vínculo con las otras tantas causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, desde lavado de dinero hasta evasión impositiva, hasta defraudación al Estado, por supuesto, enriquecimiento ilícito, asociaciones ilícitas, un montón de causas y de delitos que le están imputando a la expresidenta. Pero más allá de estos detalles que tienen que ver con la causa en sí, lo que sorprende es cómo han actuado los medios de comunicación, ¿no? Sí. Levantando el dedo y pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo de control nada menos que constitucional, es decir, que ande todo bien más o menos en el país, que se pronuncie en un momento que implica que ese pronunciamiento, que Cristina quede o no presa. Pero digo, ese apuro, esa necesidad, esa oportunidad, aparte también a nosotros nos llena de sospecha, porque es un momento, ella, fíjense los tiempos, ¿no? Se presenta la candidatura y de repente la Corte sale a decir esto, que muchos especulan, no, bueno, porque Cristina ya tenía la información, entonces ella sale a anunciar su candidatura, así queda como que la Corte en realidad está haciendo esto porque presentó la candidatura. Sea como sea, a mí me genera muchísimas dudas, muchísimas sospechas. Las sospechas estas se me agrandan cuando veo cómo se comportan los medios de comunicación, ¿no? Hoy me vino a la memoria justamente cuando Jorge Lanata, el fallecido Jorge Lanata, le pedía a Macri o le reclamaba por qué no la metía presa a Cristina. Claro. También como una suerte de pose de los medios, de los grandes fiscales de la política nacional, también pidiéndole a un presidente que se supone que es otro poder, no se supone, es otro poder, pero Lanata le reclamaba qué pasaba, que él no movía los resortes necesarios para llevar a Cristina Fernández de Kirchner presa.
También acá hay alguien una figura política que se desdibujó totalmente, ¿no? Que es la de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que venía en ascenso, venía con la construcción de un movimiento político, está bien, por ahí encuadrado dentro de lo que es el kirchnerismo y el peronismo, pero que también estaba teniendo su independencia. De hecho me río porque le puso Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof, ¿por qué no? Movimiento Derecho al Presente, ¿no? Siempre esa apelación al futuro cuando la gente está esperando vivir hoy bien, ¿no? No en el futuro. Hablarle del futuro a un viejo, a un jubilado. Sí, ¿no? Bueno, antes del científico que está con un pie en el avión para irse al diablo. Claro. Quiere presente para bajarse de la escalerita. Por eso, Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Más allá de esta objeción semántica que yo le hago, Kicillof estaba creciendo, ganando mucho músculo político en la provincia. De hecho, todos lo veían como dentro del mismo peronismo, voces del kirchnerismo, que como por ahí el intendente, el intendente de Avellaneda, Ferraresi, que se pasó decididamente después de ser uno de los cristinistas más encendido, se pasó a las filas de Kicillof y de hecho era crítico de Cristina Fernández. Así pasó con un montón de referentes con presencia territorial en la provincia de Buenos Aires. Es más, en la Cámara de Diputados tuviste varios pases de kirchneristas a armar bloques propios que sin ir al palo de Kicillof, bueno, claramente se despegaron de Cristina, ¿no? Claro. 4 se le fueron, creo, hace un mes, una cosa así. Kicillof estaba emergiendo como una figura también con muchas chances electorales. Sí. De hecho ganó la provincia de Buenos Aires. Sí. Y de pronto se licuó, o sea, pasó en absoluto segundo plano. De hecho, el acto de apoyo en el peronismo nacional, en la sede del PJ Nacional, no iba a estar primero y después tuvo que hacerse presente porque, bueno, hay como, creo que el cristinismo, el kirchnerismo más ultraortodoxo, por definirlo de algún modo, el que se encuadra, el que se nuclea en torno a la figura de Cristina Fernández, es el que finalmente creo que logró provocar este operativo Clamor para que incluso la CGT esta tarde sacó un comunicado de apoyo crítico hacia la Corte Suprema de Justicia, previendo que fuese un fallo efectivamente condenatorio de la expresidenta y hablando lisa y llanamente de que está en peligro la democracia. Sí. Creo que también es un reflejo del sindicalismo que se cura en salud, ¿no? Porque si terminan yendo efectivamente la Corte Suprema contra una expresidenta, como una figura como Cristina Fernández, que con todas las objeciones que se le puede hacer, es una de las figuras de la oposición más relevante, ¿qué impide a que la semana que viene se activen causas contra los Moyanos, sí, contra un montón de sindicatos que por ahí, como decías vos, Pablo, se abren no son sociedades anónimas los sindicatos, pero se puede abrir ese velo. Claro, ese velo. Ojo, no es porque sean sindicatos, digo, cualquier sociedad anónima, empresarios. También. Empresarios de criptoactivos, sí, por ejemplo. Pueden correr ese velo y se pueden encontrar muchas cosas. Claro, pasan algunas cosas que si esto pasara en un marco donde vos tenés una justicia que no deja de tener actitudes que no se riñen con las injusticias, una justicia que funciona bien, en definitiva, si vos tuvieras sistemas de control que funcionaran, que no te dejan la más mínima duda de que están ahí y generan un límite al exceso hasta natural que tiende un poder a tener, porque cuando vos tenés el poder querés ejercerlo con todo, pero justamente ahí está el armado institucional para detener ese abuso. Si vos supieras que estás en un país donde funciona la división de poderes, que incluye, entre otras cosas, esta capacidad de controlarse entre ellos, si vos supieras que pasa todo esto, yo creo que el fallo de la Corte, pero lo verías bien, porque decís, bueno, fallo en función de determinados hechos, pero cuando esto pasa en un marco de
extraños viajes de funcionarios judiciales al lado escondido, bancados por un medio de comunicación, cuando no cabe la menor duda que han sucedido, porque los tenés grabados, tenés las facturas de los viajes, quién lo pagó, todo con nombre y apellido, con los cargos, una cosa, y el Consejo de la Magistratura de la Nación, que está para sancionar y verificar que esas cosas no pasen, no sancionan ni siquiera con un chirlo a ninguno de los magistrados que fue parte de eso. Vos decís, bueno, algo está fallando. Cuando ves que la justicia es uno de los poderes más desconocidos de cómo se maneja, cómo se eligen los jueces, cómo se sancionan en general, ¿no? Cómo se designan. Cuando entras a ver los apellidos de los jueces son todos medios familiares. Entonces, es una casta. Esa es la casta. Cuando ves que todas esas cosas pasan, cuando ves que Mauricio Macri, que tiene un montón de causas, no prosperan, cuando ves que hace unos días nomás, en el medio de todo este quilombo, el propio Milei, que está siendo investigado por la Oficina Anticorrupción, que investiga si hay corrupción o no dentro del gobierno, sale a decir la Oficina Anticorrupción, bueno, no, nada que ver, Milei lo hizo sin gastar un peso del Estado y lo hizo desde su cuenta personal, no tenemos por qué investigar. Estoy hablando del caso Libra y de la criptomoneda. Cuando ves que todas esas cosas pasan, estés de acuerdo o no con Milei, ella la ideología pasa por otro lado. La escuchaba Miriam Bregman también muy preocupada por este tema y sin embargo ni siquiera votó en contra de Milei, se abstuvo y bueno, y la izquierda tiene su cuota de responsabilidad que Milei también sea presidente hoy, pero en este caso salió a pronunciarse con mucha preocupación por el tema. Ya no pasa por si es Cristina o no, pasa por identificar que, bueno, por un lado funcionan como si hubiera repúblicas y las instituciones funcionan bien, pero por otro lado te demuestran que esas instituciones no funcionan bien ni siquiera para adentro, ¿no? No, seguro. Y bueno, no por nada me parece que no es casual o está hablando, gritando algo la opinión pública cuando ubica a la justicia como una de las instituciones más desprestigiadas o la institución más desprestigiada en la actualidad. Bueno, yo recordaba hace poco en un medio amigo aquella frase de Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez. Lamentablemente, evidentemente está, no quiero ser tan determinante, pero hay algo en nuestra génesis, en nuestra historia que, a ver, no es pinta tu aldea y pintarás el mundo. El tema de la justicia amiga del poder, bueno, no es algo nuevo, exclusivo de la Argentina. Lo que pasa es que acá está llegando a escalas que ya son medio escandalosas. Sí. No, esa obscenidad que vos estás describiendo, y que bien se puede usar esa palabra para englobarla, se da en algunas dosis en otros países, ¿no? Pero vos te das cuenta que cuanto menos desarrollados son y menos historia institucional tienen, desgraciadamente más frágiles son esas instituciones, ¿no? Porque vos, fíjate, en Estados Unidos, Donald Trump está por estas mismas horas mandando unas fuerzas especiales, que ahora no me sale cuáles son. Los Marines a Los Ángeles, pero mandó como no sé cuánto, ¿viste? Una locura. Decían los analistas internacionales que hicieron un relevamiento histórico a ver cuántas veces había pasado en los Estados Unidos. Creo que no pasó ninguna. Están ahí nomás, aparte son fuerzas de élite especializadas en otro tipo de conflictos. Sí. Bueno, y mandaron esto porque Trump dijo que iba a deportar más o menos 3.000 inmigrantes por día, una cosa muy disparatada. Pero digo, más allá de este supuesto caos, vos sabés que en Estados Unidos hay un relativo orden institucional que sabés que de última alguien va a velar por ese orden en todo caso, ¿no? Que por más que haya una persona muy particular al frente del Poder Ejecutivo, hay un poder en este caso judicial, que equilibraría las cosas. Igual tiendo a creer bastante poco en esto, pero lo veo un poco más careta, por lo menos que estos que son seguro. más zafados, ¿no? Nosotros que crecimos en otra época, todavía sigue siendo Estados Unidos como estándar de institucionalidad y por eso lo citamos. Pero también no hay que... Yo creo que después de que... Yo lo iba diciendo y decía, no puedo ser tan careta, no. Pero después de que Joe Biden indulta por las dudas a su hijo y asume Donald Trump e indulta a todos los que habían hecho la toma del Capitolio. O sea, indultaron sin ningún problema y aparte es fantástico el indulto por las dudas. Claro. O sea, es un pagaré, una bula papal por las dudas que a no lo toquen, que, claro. O sea...
Cristina se podría haber hecho, o cualquiera se podría hacer un pagaré, un voucher Sí. de inocencia. Y bueno, también eso es Estados Unidos, pero es verdad que como que hay una valoración un poco más, una presunción de más ecuanimidad, ¿no? Sí, en la justicia estadounidense. Y es esto, en el fondo, el descreimiento, en todo caso, de la justicia es lo grave, y hay que pensar, yo creo que en un ratito lo vamos a retomar, este tema de qué pasa con Axel Kicillof en este contexto, qué pasa con Cristina y qué pasa con Milei, ¿no? Porque no hablamos de Milei. Y acá hay muchas críticas, entre las críticas que se hace a los medios de comunicación, al funcionamiento de la justicia, también a Milei, porque Milei salió muy duro en este contexto tan delicado que está ocurriendo en la Argentina, muy duro en su viaje a Europa, en declaraciones, cuando podía hacer declaraciones, fueron declaraciones realmente que extrañan, o no tanto, ¿no? por la persona, pero extrañan en boca de un presidente de la nación. Esto de que hay que linchar por poco al presidente del país donde el tipo está visitando, el caso de Pedro Sánchez cuando fue en España, y que salió a decir en ese mismo país hay que matar al socialismo, algo así. Sí. Es gravísimo, y sin embargo, bueno, estamos ya acostumbrados a que vaya al exterior, reciba premios fantasía, porque no es inexistente. No sé, así como ve perros donde no hay, él verá premios donde no hay, porque recibe premios extraños, sin una agenda clara, vuelve con promesas como la visita del Papa, bueno, alguna cosa más institucional en Italia, que es un poco más amable el territorio, pero la verdad que esos viajes también inexplicables hacen que uno se plantee seriamente, bueno, primero si son necesarios los viajes en un contexto de crisis tan grande como el de la Argentina. Sí. Yo creo que necesitas un presidente, si yo fuera presidente lo último que haría es ponerme a viajar para recibir premios sobre mi trayectoria liberal. Pero bueno, no solo eso, ¿no? Lo grave también son el tipo de declaraciones, y en estos momentos que estamos realmente bastante mal, que se tomen esas licencias, preocupan desde la poca empatía que tiene con lo que pasa en la Argentina, y también desde lo institucional, semejantes declaraciones en sí. Una persona que tiene aparte muchos medios que lo están enfocando, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿y dónde quedó toda la inversión que se hizo en tantos viajes a Estados Unidos, ¿no? Porque era la alianza con Elon Musk y con Donald Trump, ahora que se pelearon y están por quién se va a definir o en qué va a redundar finalmente tantos viajes, cuáles son las inversiones que bueno, Starlink, pero vende humo, porque vende... Lo dijo el mismo Trump, dijo sí. Que todos los avances tecnológicos de Musk eran medio. Sí, eran todo fruta, humo. Sí, humo, tal cual. Sí. No, quería profundizar, porque ya se nos va a ir el programa y nos va a quedar en el tintero, en 5 minutos, y después cerramos con otro tema. ¿Cómo afecta esto? Hay muchas aristas para tratarlo, pero quiero profundizar en esto que vos tiraste, que es cómo afecta esto al peronismo internamente, ¿no? Veamos el panorama antes a este lío, parecía que se alineaban los planetas como para que Kicillof empezara a trabajar en un liderazgo que, con Cristina Fernández de Kirchner presente y en un lugar no muy claro, estaba en dudas, ¿no? ¿Qué iba a hacer ella? ¿Iba a ir a la candidatura a diputada nacional? ¿Iba a ir a la candidatura a legisladora provincial? Bueno, cuando define, Cristina, voy a ir a competir por esa sección electoral en las primeras elecciones antes de las nacionales, bueno, parecía ordenar todo, ¿no? De alguna manera. Claro. Iban a competir, no iba a generar ruido en las elecciones a diputado nacional, y Kicillof iba a poder trabajar tranquilo en su candidatura. Bueno, ¿qué pasa ahora, Henry? Bueno, ahora lo que se logró, evidentemente, porque hay marchas, movilizaciones, estamos viendo, es como que ese operativo Clamor un poco funcionó, porque hay cierto efervescencia de una militancia que estuvo esperando a Cristina durante 8 años, sí. Digamos, porque después de que se fue del poder en el 2015, de la presidencia, prácticamente que en el gobierno de Mauricio Macri se desdibujó, se licuó, no hizo oposición sí. Siquiera, ella y su organización política, la Cámpora y
y otras expresiones del kirchnerismo por ahí sí asumieron una postura un poco más combativa, más crítica de lo que fue el macrismo, y después en 2019 reaparece cuando también el peronismo se estaba organizando, ¿no?, en torno a la figura de Alberto, pero Rodríguez Sá, Sí. Gobernador de San Luis, que en ese momento empieza con el AI 2019, haciendo apelando a la fuerza militante del peronismo para que se encolumnase, recuperase su identidad y proyecto. ¿Y qué pasó? Apareció Cristina en mayo de aquel 2019, creo, Sí. Y dice, bueno, no, el renunciamiento histórico de Cristina, renuncio a los cargos, a los honores, pero y a los cargos. Esto es una paráfrasis de lo que había dicho Eva Perón en su renunciamiento histórico. Bueno, y dice, mi candidato es Alberto Fernández, y dejó todo ese movimiento de gobernadores, de peronismo que se estaba estructurando en pos de un proyecto, ¿no?, de una figura, lo dejó en el aire. De hecho se desgajó, y un sector sí fue no a Alberto Rodríguez Sá, fue detrás de Alberto Fernández, y de ahí, después de ungirlo a Alberto Fernández, que fue el presidente, Cristina medio que pasa en absoluto segundo plano, donde no intervino. Se decía que le hacía oposición interna a Alberto, que bueno, Alberto no le hacía caso, etcétera. Una cosa casi infantil, pero ella se dedicó al Senado, a la presidencia del Senado, Sí. y no mucho más. Sí. Y bueno, medio un poco que defraudó la expectativa de mucha de esta militancia que ahora está enfervorizada, y por ahí podría lograr recuperar el protagonismo y el favor y la expectativa de toda esos militantes, ¿no?, del peronismo, kirchnerismo. Sí. ¿No pensás, hay algún margen para especular y decir, no será que todo esto en realidad, porque si uno ve quiénes salen beneficiados de todo esto, uno puede decir, no, Cristina Kirchner claramente no puede salir, no podemos decir que es beneficiada si va a estar presa con una tobillera, pero ya está en un lugar hoy Cristina, mirá las movilizaciones que hay, la han levantado a un lugar que Cristina no estaba, claramente. Claro. Entonces, simplificando, podemos decir, bueno, ¿quiénes son los ganadores y perdedores? Claramente Cristina hoy es ganadora porque está en un lugar que antes no estaba, ovacionada por un montón de gente opositora a ella. Recién hablábamos Miriam Bregman, muchísimos referentes de la oposición. En su momento está Alberto Fernández saliendo a mostrar preocupación, salió Gerardo Morales, salió Lustó, salió Ricardo Alfonsín, hace poquito también, salen organismos internacionales a pronunciarse en este sentido. Bueno, ¿no sale beneficiado? Yo creo que sí. ¿Y quién es el otro beneficiado en todo caso? Por ahí, quizás Milei también es uno de estos beneficiados. ¿Por qué ves que Milei podría ser beneficiado? Y porque vuelve a capitalizar Milei la furia antikirchnerista, ¿no? Repuesta a Cristina en un lugar de poder, elegible eventualmente. El único que queda como contraparte así sólido es Milei. Frente con un PRO, cuando el PRO está desapareciendo, el radicalismo desdibujado, que es una fotocopia ni siquiera del PRO, ya de la Libertad Avanza, son expresiones provinciales en los mejores de los casos, si no son algún numerito en la legislatura. Se sacó el radicalismo ahora en Misiones, 2%, en Ciudad de Buenos Aires con Lula Levy, un 1 y pico, una performance espantosa. ¿Qué partido político hay opositor hoy a Cristina Kirchner o en la vereda enfrente? Claramente Milei. Sí. ¿Y Axel? Y Axel, a juntar lo que quede de todo esto, me imagino. Sí. A tratar de recuperar cierta iniciativa. Bueno, le queda la gestión en la provincia, por ahí como va el, pero sí, la ganadora en términos comunicacionales, que es lo que cuenta en la democracia moderna, es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el otro tema que queríamos hablar y que vamos, aunque sea, a plantear nomás, y antes de irnos, porque nos quedan unos minutitos, tiene que ver con el triunfo de Adorni y una vuelta de tuerca que se nos ocurrió gracias a la información que nos llega de la Federation, en un análisis que hacen justamente saliendo de todo lo que es la locura terráquea, ¿no? Porque te permite eso, la distancia de este planeta y particularmente de este país, tomar dimensión de algunas cosas. Y el triunfo de Adorni, por más que haya participado poca gente, que en los números no fue abrumador ni nada que se le parezca, que también habría que pensar si se fagocitó al PRO en función de esto o no, temas que hemos debatido en alguna otra instancia,
El triunfo de Adorni es un triunfo que me parece que es interesante para analizar desde el punto de vista de que el electorado de La Libertad Avanza ya sabía lo que votaba, a diferencia de lo que fue la elección de Javier Milei, que el electorado muy bien no sabía qué es lo que estaba votando, ¿no? Porque no sabía si Milei iba a ser un ortodoxo liberal, o si iba a ser un anarcocapitalista, como decías, o si iba a ser un conservador, porque también la tenía Victoria Villarroel, con esas de las tradiciones argentinas. Hablaba de Alberdi, pero a su vez era medio contradictorio con algunas cosas que decía. Que dolarizar sí, dolarizar no. No se sabía muy bien quién era Milei y a qué venía. No estaba claro. Con Adorni sí está claro la gente qué fue lo que votó. Y bueno, y a partir de eso se puede hacer un análisis también, ¿no? Sí. Porque ya no es un público esperanzado o creído que venían a hacer otra cosa. Ahora ya se sabe que el discurso y la forma de gobernar a esta gente es tal, me puede gustar o no, pero claramente tiene un perfil, y sin embargo fueron y ratificaron con el voto, los que votaron, ese tipo de rumbo, ¿no? Sí, lo que representa Adorni por ahí es una frialdad que Milei, en su efervescencia, en todo ese histrionismo que tiene, se pierde un poco lo que hace, parece una parodia en un punto de sí mismo, diciendo palabrotas, todo, pero en la realidad, en los hechos concretos, se recorte a los jubilados, recorte en salud, hostilidad al Hospital Garrahan, obra pública detenida, muertos en rutas por obra pública detenida, y Adorni viene a representar una cara absolutamente cerebral, ¿no? de eso que está ejecutando Milei con todo con su personalidad por ahí extravagante. Sí. Con frialdad, Adorni se para frente a periodistas avesados y defiende cada medida de gobierno con una precisión quirúrgica, sin exaltarse, sin trastabillar, ¿no? Con un manejo de su aplomo y de la comunicación que habla de eso, ¿no? Que la gente optó en Adorni por una persona o por un modelo absolutamente frío y por ahí en un punto despiadado. Que no fue una sorpresa, digo, para el votante de Adorni, cuando Adorni empiece a legislar, digamos, si es que lo hace, no va a ser una sorpresa para dónde va. Claro. Ratifica en todo caso un rumbo que será discutible o no, pero yo creo que es un votante distinto el que votó a Adorni que el que votó a Milei. Digo, claramente el que votó a Adorni no es un arrepentido de Milei, claro, es un convencido de Milei. Convencido. Nos vamos. Sí. Chau.